Bienvenidas familias. En la entrevista de hoy tenemos otra familia por aquí que hemos ido trabajando juntos, hemos ido consiguiendo bastantes resultados. Y nada, lo primero que voy a hacer va a ser presentaros. Tenemos por aquí a Jorge y a Estela. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, primera pregunta que siempre me gusta que nos ubiquemos en dónde estamos y demás. ¿En qué curso hemos terminado? En cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Un gran curso para finalizar el apartado de la ESO y entrar un poco ya tanto en bachiller como distintas opciones de formación. Te hace la primera pregunta a ti, Jorge. ¿Qué hemos conseguido en estos meses trabajando juntos? Cuéntanos. Pues hemos conseguido salvar el curso, sobre todo, era lo importante, y también empezar a avanzar en lo que es un poco estudiar solo y sacar más o menos algún objetivo de notas y tal. Salvar el curso. Estela, cuéntanos. ¿Cómo ha sido Hombre, claro. esa salvada de curso que hemos conseguido? Claro, cuando nos conocimos veníamos de acabar la segunda evaluación con serias dudas de que pudiera finalizar cuarto de la ESO y no tuviera que repetir. Veníamos de haber suspendido 4 y con una actitud, bueno, que los profesores nos dijeron que no estaba dando el 100% de todo lo que tenía que dar, que tenía que implicarse más, si no, no iba a sacar el curso. Te voy a preguntar, Estela, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Jorge en estos meses? Pues me ha sorprendido que sí que ha intentado organizarse mejor. Cuando yo por inercia intentaba seguir estudiando con él, ¿no? Y ponerme en su habitación con él y todo eso, siempre me decía, no, mamá, acuérdate, tengo que aprender a estudiar yo solo, déjame. Entonces él se ponía los pomodoros, teníamos en casa un reloj y él se ponía sus 20 minutos, se ponía todos los pomodoros tal cual venía en el habit tracker y la verdad que en ese sentido se organizaba muy bien. Yo le compré todo el material, estaba haciéndose los mapas mentales, es decir, eso sí que ha cambiado. La forma de estudiar y un poquito más de autonomía sí que ha cambiado. Hablas de la autonomía. ¿Cómo ha cambiado esa autonomía? ¿Cómo era antes una tarde de estudio en esa segunda evaluación, por ejemplo? ¿Y cómo es ahora? Pues tenía que estar continuamente encima de él, sentándome con él, intentando ayudarle a hacer los esquemas, a resumir, ¿no? Lo hacíamos juntos. Ahora él ya no me permitía ese espacio, ahora ya simplemente me enseñaba una vez que ya había hecho esos resúmenes, esos mapas, mostraba cómo había hecho el trabajo y bueno, yo simplemente se lo revisaba o le decía, pues, le daba un poquito, pues, como aquí puedes mejorar o aquí te ha faltado esto, ¿no? Pero solamente una supervisión. Ya no era el sentarme con él todas las tardes, o sea, él estaba arriba en su habitación y yo podía estar abajo con mi trabajo, ¿no? Con mi ordenador y... Te quería preguntar, Estela, ¿qué herramientas tenéis ahora que no teníais en esa primera parte del curso? Pues quizá el compromiso con el que él, ¿no? Partimos de ese compromiso que él tuvo contigo en esa primera entrevista, ¿no? Que él se comprometía a dar, ¿no? A poner de su parte y hacerlo bien y todo eso, ¿no? Y sí, esa forma, ese cambio un poco de estudiar, de decir, bueno, voy a ver si haciéndolo así soy capaz de, como ha dicho él, salvar el curso y él sobre todo se queja mucho y nosotros observamos mucho pues esa falta de déficit de atención, ¿no? ¿no? El no aprovechar bien los tiempos, el no aprovechar bien la tarde, todas las horas que le echa y luego que los resultados no los esperados dado el tiempo, ¿no? Un poco no se correspondía el tiempo dedicado al resultado, ¿no? Eso sí que lo hemos un pequeño cambio, sí. Decías un poco la parte de déficit de atención y demás. ¿Habíais tenido algún tipo de diagnóstico por parte del instituto? No, nunca. ¿Alguna ayuda? Nunca. No, siempre por parte de los centros solamente siempre ha sido su actitud. Siempre los profesores, el mensaje que siempre nos han dado en las evaluaciones o en las reuniones o en las tutorías que pedíamos, era que siempre él tenía capacidades, que él podía dar de sí muchísimo más de lo que daba, pero que era una actitud de que él tenía que implicarse más, madurar más y dedicarle más tiempo, pero nunca ha sido una falta de capacidades, siempre ha sido, pero sí que veíamos que no se correspondía el tiempo. Y desde el colegio, ¿qué herramientas aportaban para todo eso que os decían? Desde el colegio simplemente nos decían que tenía que ser más constante, estudiar todos los días, que no se lo dejara para el último día, porque notábamos que, bueno, pues en sus capacidades era un niño que no era suficiente con la tarde anterior o con la misma semana. Es decir, que cuando en una semana
nos plantábamos con 3, 4 exámenes la misma semana, no podíamos estar preparando esos exámenes esa misma semana, sino que tenía que llevar un tiempo, 2, 3 semanas leyendo, haciendo esquemas, repasando para que pudiera ir quedándose con todos esos conceptos. Es un poco lo que me estás contando, pero quiero preguntárselo a Jorge. Jorge, ¿qué dicen ahora los profesores? Pues los profesores, no leí los comentarios demasiado, pero creo que no, casi ninguno ha puesto lo que pusieron en la segunda evaluación. Si lo puso alguno sería 1 o 2 solo. ¿Y qué pusieron en esa segunda evaluación? Entonces, Pues lo que ha dicho mi madre, lo de la actitud, también que se le correspondía con las notas y el trabajo y esas cosas que he cambiado para terminar el curso, que yo no lo he leído, pero imagino que no le habrán puesto nada de eso. ¿cómo ha cambiado la actitud de Jorge en estos meses y sobre todo en el final de curso? Bueno, en clase sí que he estado más atentos y he estado, sobre todo los deberes y todo eso, prácticamente lo he tenido todo bien y los trabajos los intento tener todos de 10 para que me sumara lo máximo posible a la nota. Y en casa pues sí que yo creo que he mejorado un poco en lo de ponerme a estudiar y luego creo que los resultados también se han notado un poco, sobre todo en las asignaturas que se me dan más o menos bien, como puede ser historia o esas asignaturas que es más de estudiar y memorizar. Y creo que al final ha sido por eso. Cuéntanos qué resultados hemos tenido de venir a esa parte con 4 suspensas en la segunda. ¿Qué resultados hemos tenido en esta tercera evaluación? Bueno, muy normales, 6, 5, algún que 8, 7 y 8. Sobresaliente creo que ninguno, pero bueno. Sí, las más difíciles las hemos salvado con 5 y 6 y yo creo que bueno, bien, para lo que me esperaba, ha estado mejor. Muy bien, campeón, que has trabajado. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti? ¿Qué es lo que tú dirías, joder, Jorge, no me esperaba esto de mí, lo que he hecho, no sé? Cuéntame. Aprobarla es la más complicada, sobre todo, por ejemplo, lengua, a lo mejor que, por ejemplo, saqué un 2 en el examen de la segunda evaluación, que la recuperación que saqué un 8. No me esperaba yo poder sacar esa nota. También de esa semana estudiando, pues creo que al final Sí. dieron resultados. Además fue con la recuperación de todo el curso. O sea, Vale. claro, al suspender la segunda evaluación, la Se tercera acumula. estaba aprobada, pero muy flojita, entonces la profesora le dijo que quería que sacara la evaluación, o sea, todo el curso. Entonces fuimos con toda la literatura y con toda la lengua de cuarto. Fue un examen que preparamos mucho tiempo. Preparamos, ¿no? Sí, ¿Qué ha siempre. cambiado? ¿Qué ha cambiado? Vale. ¿Qué tiene Estela ahora para poder preparar las cosas con su hijo, con Jorge, que antes no tenía? Cuéntanos. Bueno, creo que nos organizamos mejor. Creo que yo ya voy dejándole más autonomía a él. Le sigo marcando, sobre todo aquí había que poner el turbo. O sea, sí que es verdad que al principio de abril, primeros de mayo, él iba solo, pero que lo que ha pasado es que en la Comunidad Valenciana ha habido más de un Bueno, lo que mes habéis de tenido. huelga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la huelga no se ha podido avanzar en materia. Entonces, ha sido un final de evaluación muy raro. Muy raro, muy raro, no había clase, no avanzaban, pero luego los profesores sí que han exigido mucho más de lo que habían dado. Entonces ahí hemos tenido que poner mucho el turbo. Se nos han juntado exámenes prácticamente de tener 2, 3 exámenes el mismo día, muchísimos trabajos, es decir, ha sido duro. Y ahí hemos tenido que echarle un cable porque no queríamos, no que no confiáramos en él, no que pudiera, sino que al final es que se ha puesto muy duro. Es verdad que ha seguido él solo, pero ha habido que ayudar un poquito. Sí. Vale, y en esta parte muchas familias me dicen que esperan a que el centro educativo les ayude o que llegue por arte de magia las cosas y cambien por un aire divino. ¿Vosotros qué habéis hecho ante un problema que teníais en casa al final? Pues al final buscar la solución nosotros. Es verdad que sí que nos habíamos reunido con algunos tutores, yo había hablado, bueno, por teléfono con algunos de ellos, sí que me habían dicho que efectivamente el problema estaba en la actitud, sobre todo en la actitud de Jorge, que por eso no le habían, literalmente no le habían aprobado. ¿Ya? 2 de ellas, entonces su actitud tenía que cambiar y entonces pues bueno, pues yo te conocí a través de Instagram, empecé un poco a ver y a decir, bueno, es que hay que buscar una solución, es que yo no veía otra manera, tampoco veíamos la opción de un profesor particular ya a final de curso, es decir, creo que había que darle una vuelta de tuerca a todo esto y por eso se nos ocurrió el contactar contigo y
ver si esto podía tener alguna solución, claro. Me decías un poco esa parte de actitud y demás de Jorge frente a los estudios. ¿Qué habéis intentado en casa para intentar solucionar ese problema que teníais antes? Dejarle un poquito más suelto, darle más autonomía ¿Ya? para confiar en él y ver que realmente, o sea, ¿no? Cuando él me decía, no, mamá, déjame a mí solo, yo me subo, yo me pongo mis tiempos, yo me organizo, ¿no? Pues cruzábamos dedos y decíamos, pues venga, hay que confiar en él. Si nos hemos metido, ¿no?, un poco en esta aventura, pues vamos a confiar en él. Y así lo hicimos hasta el final de curso, que ha sido un poco cuando le hemos dado un pequeño empuje, he ido yo por decir, venga, vamos a salvar un poco las más duras, ¿no? Las que siempre le han costado un poquito más a él. Un poco para esa familia que esté viendo esta entrevista y que tenga un hijo también en cuarto de la ESO y estéis en una situación pues, de falta de actitud, un poco como nos están contando Estela y Jorge. ¿Qué hemos hecho? O sea, ¿qué hemos trabajado? ¿Qué herramientas tenéis? ¿Qué hemos ido haciendo? Contad sin problema. ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué habilidades tenemos ahora frente a esa parte de motivación, de poca organización, que ahora ponéis en práctica y antes no teníais? Vale, pues al principio partimos un poco de toda la base que nos marcaste, de todos esos vídeos que vimos, de cómo teníamos que organizar el estudio, el tiempo, ¿no? Las técnicas de estudio, el tema de la motivación, cómo trabajar, ¿no? Todos esos tutoriales, ¿no? Esos vídeos que compartiste al principio, bueno, nos sirvió muy bien Semana Santa ahí para ponernos las pilas con todo eso. Y ya a partir de cero, cuando empezaron las clases a finales de abril, y empezar ya con esa forma de estudio. Es decir, súbete, ya sabes lo que tienes que hacer, mamá te ha comprado las cartulinas, le imprimí todos los trackers, es decir, esto lo tienes que hacer, todos los días hacer sus deberes, como él te ha comentado, sus trabajos, es decir, llevarlo todo al día, el pasar, ¿no?, transcribir todo eso en la agenda, ¿no?, es decir, apuntar en la agenda exámenes, trabajos, ejercicios y luego trasladarlo. Sí. Y ese era su trabajo diario. Y la verdad que yo creo que ha funcionado muy bien. El tema de los pomodoros yo creo que ha sido lo que más ha cumplido. Bueno, a mí me sorprendía. Yo estaba abajo y escuchaba pi, 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 y yo decía, no me puedo creer, ¿no? Y decía, mamá, es que tengo que descansar 5 minutos. Ricardo me ha dicho que tengo que descansar y seguir los tiempos, ¿no? Y eso lo tenía, como súper claro, clarísimo, ¿no? Y bueno. Te quería preguntar, Jorge, ahora que dice tu madre lo de los tiempos de estudio y demás. Antes creo que me habéis contado que era estudiar mucho, los resultados no llegaban y era mucho tiempo el que invertíais. ¿Cómo es ahora el tiempo que tienes que estudiar? ¿Qué diferencia hay entre el tiempo que ahora inviertes en aprender algo y el que hacías antes? Hombre, en 20 minutos, que era el pomodoro que tú me pusiste, por ejemplo, en asignaturas de memorizar como historia o lengua o valenciano, se me dieron mejor. En esos 20 minutos, por ejemplo, memorizaba un apartado y luego llevaba el examen y el apartado lo tenía fresco. Entonces, por ejemplo, en el primer examen que usé los pomodoros, en historia saqué un 6,5, por ejemplo, y la mejor nota del curso había sido un 5, hasta que empezamos con todo esto. Os quería preguntar, para esa familia que me dice muchas veces, ¿no?, que 20 minutos o 15, al final cuando entréis con nosotros organizamos un poco el tiempo dependiendo de la situación de cada uno. ¿Qué ha sido el tiempo o el pomodoro que más provecho le has sacado, Jorge? Que dijeras, bueno, en 20 minutos he sido capaz de hacer tanto. Cuéntame. Sobre todo historia, sí, que tenía mucha información. Por ejemplo, la guerra civil, ese examen que tenía tanta información, pues todos los tiempos, nombres, batallas. Llegué al examen y la verdad que podía tener 20 folios para escribir, no me cansaba. Wow, 20 Sí. folios para escribir, madre mía. Ha sido capaz, ¿no?, de sacar esa idea, ¿no?, de ese mapita, ¿no?, de esas fichas que compramos. Era capaz de desarrollar. Él me decía, mamá, yo tengo una idea principal y cuando llego al examen, lo suelto todo y sí. Me contabas un poco antes, Estela, que probabais pues, hacerle los resúmenes o esquemas. En verdad, al final lo que os enseñamos es muy complejo, es sencillo. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Muy sencillito, ¿verdad, Jorge? Sí. Muy sencillo. Él lo ha trasladado a todo, incluso a matemáticas y a física y química con el tema de las fórmulas, los ejemplos, ponerse las fórmulas en la parte de arriba y luego un ejemplo de cada ejercicio. Es decir, él lo ha trasladado a biología, a historia, es decir, valenciano, ¿no? Yo creo que todas las asignaturas que ha tenido, es decir, era el examen y tener al ladito sus 6, 7 fichas con esos mapas. Y eso, la verdad que sí que
sí que ha funcionado muy bien. Os quería preguntar, para esa familia que esté viendo esta entrevista y que muchas veces dicen que buah, el servicio online, que cómo va a seguir mi hijo, cómo voy a seguir yo, cómo va a funcionar esto, ¿cómo os habéis sentido por parte del equipo, por parte mía? ¿Pensáis que ha habido acompañamiento, que no? Contadnos un poco. Sí, bien, sí, en todo momento. Cualquier cosa, por ejemplo, que haya tenido alguna duda o sí te podía escribir en cualquier momento. Todas las clases, cualquier De los martes, ¿verdad? problema, cualquier problema que hubiese, la resolvíamos y todos los pomodoros, todas las notas, todo me quedó muy claro. Sí, él tenía claro que tenía esa, ¿no? Que siempre Ricardo estaba ahí detrás, o sea, teníamos claro cuando llegaba el martes, Jorge, acuérdate, a las 7:15 tienes la reunión con Ricardo, ¿no? Y eso siempre estaba presente y también el meterse todas las tardes, intentar llevarlo todo al día y sí, se relajó un poquito, es cierto, con los últimos exámenes, es verdad que ahí me decía mamá, es que, digo, bueno, ya cuando nos reunamos con Ricardo ya le explicaremos, pero sí, es un poco tener el saber que había un compromiso, ¿no? Por ambas partes, creo que es algo importante que también para él le servía, ¿no? Para decir, bueno, tengo que responder también ante otra persona, ¿no? Que también Justo. está interesado en que esto funcione, ¿no? Y en que vayamos para adelante. Entonces yo creo que eso también es importante. ¿Qué le dirías, Jorge, te voy a preguntar a ti, qué le dirías a un alumno que esté viendo esta entrevista o a un padre o una madre que esté viendo esta entrevista y tenga un hijo en cuarto de la ESO y que estuvieran en la situación tuya? Pues que tomen medidas, sobre todo que no se estanquen porque al final, y si yo hubiese seguido igual, sin actitud y sin estudiar yo solo, sin intentarlo y buscar otras maneras, a lo mejor me hubiese estancado en esas asignaturas y a lo mejor no hubiese pasado el curso. Un poco eso. Y todos esos, porque os pasa mucho, ¿vale? O sea, yo lo veo con vosotros, que os negáis muchas veces y siempre decís esa parte de yo puedo, o yo puedo solo, o déjame que yo lo hago. ¿Qué le dirías a ese alumno que está diciendo lo que tú decías hace unos meses? Bueno, que siempre está bien intentarlo porque siempre la motivación personal de, vale, yo lo puedo hacer, yo lo puedo conseguir. Pero bueno, ¿Sí? si te pueden ayudar, cualquier profesor o padre o, por ejemplo, tú, siempre está bien porque los objetivos hay que sacarlos. Pues familia, la última pregunta que os voy a lanzar, un poco, ¿recomendaríais el servicio? ¿Cómo ha sido un poco todo esto? Sí, sí, por supuesto, ha sido un acompañamiento, pues sí, la verdad que sí que nos ha servido para llevar una base, para ir por un camino bien marcado y sí, sin ser extremadamente, ¿no? No nos ha parecido que nos hayamos agobiado en ningún momento, que tengamos que, ¿no? Ha sido fácil. Y, esto que no se me quería que se me olvidase. Objetivos, porque siempre hago esta entrevista, pero vamos a seguir trabajando juntos. También quiero qué objetivos tenemos de cara al curso que viene y demás. Y aquí voy con Jorge. Jorge, ¿dónde te ves el año que viene? ¿Qué objetivos tenemos? Cuéntame un poco. ¿Dónde hemos hecho la Bueno, presentación? en bachillerato de sociales, cambio de Vale. ámbito, ya me quiero dejar lo que es matemáticas y física y química, que para mí era muy complicado, que al final ¿Mm? las hemos sacado. Matemáticas bien, no he suspendido ninguna evaluación en el curso, pero sobre todo física y química que pues, no pude, tampoco aprobé la recuperación final, pero bueno, entre trabajos y el esfuerzo que el profesor me dio, bueno, tuvimos un acuerdo y nada, me dijo que bien, que pasara el verano y que como me iba a cambiar de ámbito, que no iba a tener problema en aprobarme y me iba a aprobar la asignatura el año que viene, no tengo que recuperarla ni nada. Entonces, bachiller y objetivos de carreras, objetivos, ¿tienes alguna cosa en mente? No, ¿No? todavía no. Vale. No tiene nada Iremos, claro. iremos planificando un poco y lo que siempre digo, cuanta mejor nota, pues más opciones tenemos un poco para ir viendo, ¿vale? Pues familia, Estela, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista y cualquier cosilla que necesitéis, por aquí estamos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias.